Excelente, excelente. Bien contenta de estar aquí con ustedes. Hoy tenemos una entrevista de calidad. Tenemos al tope de los traders de CopyPro Trader. Como saben, CopyPro es un sistema que copia automático a un trader profesional de muchísimos años de experiencia y lo copia automático en tu propia cartera. Entonces, bueno, nosotros estamos siguiendo a Carlo desde hace un tiempo. Nos encanta, tiene unos resultados espectaculares. Y bueno, se los vamos a presentar aquí. Así que, bueno, Carlos, para el que no lo conozca, él tiene nombre hispano, pero él no es hispano. Vive en Dallas, en Texas. Y Carlos, como les dije, el top de los traders, que todos son espectaculares. Y lleva ya meses que está en el número 1 de resultados. Y para el que no lo sepa, todos los traders en CopyPro los evalúan constantemente, incluso antes, durante su estadía en CopyPro también, para darnos a todos la mayor calidad de trading en las operaciones. So, Carlo, tell everybody a little bit about you. How did you bump into the cryptocurrency arena, and how was that journey to come here to CopyPro Traders? Yeah, well, actually, just like everyone else, I've heard about Bitcoin at an early stage. I believe 2013, 2014 is when I first heard about crypto. And just like most people, I said, digital coin, you can't even see it. Sounds like a scam. So I ignored it. I ignored it. But it wasn't until late 2016 when it started capturing my attention, and I dove deeper into it, and I started learning more about how currencies actually work and what currency really is. When I finally learned that, then I started realizing Bitcoin is actually a much better currency than fiat. Fiat meaning, the euros, the pesos, the dollars. And in 2017, I started investing in Bitcoin and everything. And just like everyone else, I got scammed a few times and everything. I actually started paying for education for my crypto currency knowledge and trading and everything. And I started my journey middle 2017, started trading. Obviously, I've made a lot of mistakes, but at around 2018, that's when I started getting a hang of it. Started learning not to trade with emotions. Very important, because anyone that trades with emotions are gonna get wrecked. That's my experience, and I've seen a lot of other people that I've taught do the same thing. After 2018, 2019 came, I started getting better, started learning more strategies. I actually don't stick with one strategy. I adapt with the market. 2019 came, and then I believe it was 2020, January of 2020, I was contacted by my good friend, Kenneth Francis, and he connected me with Antoine, and we had an interview, and that was my starting journey with CopyPro Traders. Right now, we are trading US dollar, USDT, but there are better things ahead. And they're working really hard. The developers, they're working really hard to fix all the bugs. And once that's done, they're going to start adding and implementing more pairs. Just a little bit more about myself. When it comes to actual trading outside of CopyPro, I actually specialize on BTC alt pairs. Nos dijo muchísima información. Le pregunté, obviamente, que cómo fue su comienzo en la industria de las criptomonedas. Entonces él dice que empezó con las criptomonedas básicamente como la mayoría de la gente. Fue alrededor del año 2013 y dice que la gente le empezó a hablar de criptomonedas y que él decía, criptomonedas, risa, eso es un scam, eso es un fraude. Empezó en esa época como que criticar, pero más adelante, cuando él veía que seguía haciendo algo que la gente le hablaba, y empezó como que a investigar. Cuando se dio de cuenta de verdad de cómo funcionaban las criptomonedas, ahí fue que él empezó a meterse de lleno. Entonces dice que al principio cometía muchos errores cuando empezó a comprar y a vender criptomonedas, a hacer comercio.
se dio cuenta de que él hacía muchos errores, que metía mucho lo que es el sentimiento, ¿verdad? El impulso, eso, el miedo, diría mucha gente, ¿no? Y entonces cometió muchos errores al principio, entonces se empezó a educar más, coger cursos, aprender formalmente lo que es el trading de criptomonedas. Así fue desarrollándose la parte de lo que es el trading. Y ya entonces más adelante lo contactó, bueno, cuando ya estaba haciéndolo pues muchísimo mejor, como dice él, entonces fue contactado por un señor que lo introdujo a Antoine. Antoine lo evaluó y entonces le propuso que probara hacer el trading con CopyPro y así fue que él empezó aquí en CopyPro Traders. Y él dice que el par que a él más le gusta es con Bitcoin, por cuanto Bitcoin es lo que obviamente lo que más le gusta. Aquí se hace el trading con USDT, que es el Tether, como ustedes saben, pero él dice que ya próximamente CopyPro también van a añadir los pares de Bitcoin y todas las cosas que le están añadiendo ahora, haciendo los arreglos para llevar esto pues a otro nivel. Él está bien contento con eso. Y bueno, talk to me about how do you see the trend in the market. Que nos hable un poquito acerca del mercado. ¿Qué piensa él ahora? Corto plazo, mediano plazo, largo plazo. ¿Qué es lo que él ve en el mercado? Short term, obviously my short term analysis changed in the past few days with that big dump that we saw. So short term analysis, what I saw in the past few days, this wasn't a natural sell-off. It is not. It was whales dumping. It was dumping to flush out the derivatives traders, leverage traders, and the weekends. And I was looking into the on-chain data, and the past the past week or so, we've been having lower highs and lower lows. That's lower highs, lower lows. It just keeps going down. But I actually have some notes written down here. What I found in on-chain data is all of the people that's selling in the last 7 days, 77% of those sellers were the ones that bought above $60,000, and they're panic selling right now. Él está diciendo que a corto plazo, como ha estado el mercado ahora, ha estado cambiando esta semana. Esta semana fue una semana, como ustedes vieron, súper volátil y no fue la típica venta natural de lo que es las criptomonedas. Esta semana hubo mucha manipulación de lo que llamamos los whales, los ballenas que tienen las ballenas, las personas que tienen mucha cantidad de criptomoneda, de Bitcoin, por ejemplo. Y entonces eso lo hicieron como manipulación, lo que parece ser manipulación para sacar del mercado toda esa gente que está con las manos flojas. Esas personas que, típico, ¿no? La gente que pide prestado para meterse a última hora en el mercado porque no quieren perdérsela, ese tipo de personas así que no es una convicción fuerte. Y prueba de eso es que esta semana, si tú analizas lo que llaman el on-chain, que es en cadena, si lo analizas te das cuenta del 70%, y eso lo hablamos en estos días en las transmisiones, 70 y pico por ciento de las personas que vendieron ahora, en esta bajada que hubo hace 2 días atrás, 70 y pico por ciento fueron personas que compraron el Bitcoin a más de $60,000. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Compraron ya cuando estaba arriba, ¿verdad? Y vendieron a pérdida. O sea, que es algo totalmente, pues, loco. When you're not aiming for those big gains, nothing ever goes straight up, nothing ever goes straight down. If you look at the shorter time frame, it's up and down, and there's a lot of opportunities for 2 to 3%. So it doesn't matter if the market's going down, you can find those 3% gains in there. Le estaba preguntando que si se hace dinero solamente cuando el mercado sube o también se hace cuando el mercado baja, cuando él está lateral, en cualquier tendencia del mercado. Y él dice que justamente esa es su estrategia, hacer dinero, ¿verdad? Ganancias pequeñas pero constantes. Porque el mercado siempre está, los precios suben y bajan, suben y bajan. Nunca suben de un solo sopetón siempre y después bajan de un solo sopetón siempre, sino que siempre está pues teniendo esas pequeñas fluctuaciones.
Y ahí es donde él aprovecha de darnos esas ganancias del 2-3%, pero constantes. No importa que el mercado esté arriba o abajo, siempre hay oportunidad. There's no certainty. The only Exacto. certainty, the only certainty are probabilities. That's it. There's no certainty about anything. So where it's possible that we can reach 100,000 the end of the year, it's because of what just happened. And with the chart that's showing me, it's highly unlikely. Okay, but it's still possible. I mean, Bitcoin has surprised us multiple times in the past. It can surprise us again, but again, the probability of it happening has gone down. ¿Qué piensa Carlos? ¿Cómo va a estar el Bitcoin a fin de año? Que si va a llegar a 100,000, como mucha gente ha dicho. Entonces, Carlos dice, en el mundo de las inversiones y en el mundo Bitcoin, obviamente nunca hay la certeza. Solamente podemos trabajar con probabilidades, ¿cierto? Esa es la verdadera certeza, es que vivimos en probabilidades. Entonces, él dice que viendo lo que recientemente pasó esta semana, él no piensa que, o sea, no es tan probable que vaya a pasar los 100,000 a fin de año, pero, como él dice, eso es lo que yo pienso, pero realmente, ¿cuántas veces nos ha sorprendido este mercado? Muchísimas veces nos sorprende, tantas veces. The trades will definitely decrease as far as daily trades, but yes, we can still make money on a downtrend, on a bear market. In fact, once we've actually flattened out on the bear market, that's the best time to actually, start trading and accumulating, right? And also, you just have to look at this long term. If trades get stuck, on the bright side, right now we're talking about the dip, and we may go to 40K and all that stuff. My analysis shows that because of this dip, we may move sideways throughout the December month. Instead of going up to 100K, we may just move sideways, forming a squeeze in the Bollinger Band. I'm talking technical. But once we break out of that squeeze, that's when the next parabolic move will happen. And that is actually has a higher probability of playing out than going into the bear market in 2022. Correct. Because time and time again in bull markets, there's always what we call a blow off top. We haven't seen it in this bull market yet. Blow off top is when everything is just euphoria. Like your grandma and great grandma wants to buy Bitcoin. When that starts happening, that's a sign, hey, the bull market is about to end. But we haven't seen that yet. Right now, what's keeping the price high is institutional investors. Retail investors hasn't really gone parabolic yet. Yo le pregunté, para el que no sepa, que le estaba preguntando que qué pensaba él, que si cuando empecemos lo que es el bear market, ese mercado que es como bajista, que si pues no vamos a tener así como que las mismas operaciones del 2-3% de ganancia por operación, muchas operaciones. Y entonces él dice que definitivo, cuando uno está en bear market, tiene un poco de menos de trades, pero que siempre se van a tener ganancias aún cuando estemos en bear market. Y que de hecho el mejor momento es cuando el bear market está en camino. ¿Por qué? Porque ahí están las mejores oportunidades para cuando empieza a subir otra vez. Y que uno tiene siempre que ver las cosas no solamente en el ahora, en lo que es el trading, ganar diariamente, sino que también verlo como que para largo plazo, no solamente para corto plazo. El corto plazo chévere con el trading, pero definitivo también para largo plazo. Otra cosa que dijo que me llamó mucho la atención es que él dice que todavía no hemos entrado en esa época del bull market que sea parabólica, esa subida así fuerte. Va a llegar un punto donde uno ve hasta la abuelita buscando Bitcoin, que ahora quien está comprando mucho son las instituciones, los bancos, los gobiernos. Ustedes han visto eso que les he hablado tantas veces al mediodía. Pero todavía no está como que esa curva repentina alta, parabólica, como dicen, del inversionista al detal, que es... que va a hacer pues que esa subida sea más fuerte todavía. Entonces es muy posible, yo le pregunté, ¿será que tú ves eso suceder ahora a comienzos del año 2022? Y él dice que sí, que piensa que sí. Tú le dices a la gente que en vez de
apretar la teclita de vender antes de tiempo, aunque tengas ganancia, confiar en ti y dejarlo así? They have the freedom to do what they want to do. If they trust me to do the trades for them, which is what they're paying for anyways, right? I say, just let me take care of it. I know there's some concerns about stuck trades. I've seen it because I trade my own money through Copy Pro Traders also, and I've seen the stuck trades. You have to look at it as, you have to look at Copy Pro as a long-term investment as well. You know, if you have a stuck trade for at a loss, you know, it's gonna go back up. We're still at a young age in crypto, and eventually everything will just go back up. The best way is, if you have extra money, then put more money in there for me to trade with. De las operaciones que algunas personas tienen, lo que llaman stock, esas operaciones que se quedan abiertas por tiempo, que uno las mire como que son a largo plazo. Realmente esas monedas van a volver a subir, es una cuestión de tiempo, es temporal. Las mismas operaciones que nosotros tenemos abiertas desde septiembre, por ejemplo, son las mismas que él tiene abiertas. O sea, y si fuera uno la puede cerrar, pero no vale la pena cerrarlas. ¿Por qué? Porque esas criptomonedas vuelven a subir sin ningún tipo de problema. Eso es lo que sí, él está diciendo también que Copy Pro tienes que verlo inversión a largo plazo, no a corto plazo, no es ser un inversionista de fin de semana, porque nunca te va a funcionar en la industria de inversiones. Carlos hace entre 300 trades al mes cerrados a 650 en el mes, todos entre el 2 y el 3% en promedio. Carlos no nos da nunca, o sea, es 99% de las operaciones son en ganancia, en verdecito, con buenas ganancias. Y eso es una gran diferencia también. Hace unos días atrás, fíjense, Carlos no hizo trades ese día porque lo vio muy riesgoso. Entonces, de vez en cuando él tiene un día que no hace un trade. Pero de resto es full trades, buenas ganancias, constantes. Bueno, los resultados hablan por sí solos. No hay ni que decir más nada, ¿verdad? Y no hace trades con negativo. Gold, by itself, has a market cap of $11 trillion. Just gold by itself. Bitcoin being scarce at only 21 million that exists in the world, and 3 million is lost forever, right? All Bitcoin needs to do is hit half of that, $5.5 trillion, and we are at $250,000 per coin. Wow. So now what if it matches gold's market cap at 11 trillion, which I believe high probability in maybe 5-10 years from now, it will have 11 trillion, maybe even higher than, because of they just keep printing the dollar. So when Bitcoin gets a market cap of 11 trillion, that's when we see 500,000 per coin. So why would you want to keep selling back into USD knowing full well that we'll reach 500,000 per coin? Totally. Why not just keep 100%. accumulating? Yeah, why not just keep accumulating BTC? Totalmente. Él lo que dice es que, si tú lo ves, el Bitcoin tiene un máximo número de Bitcoin que se puede emitir. Sabemos que es 21 millones, ya vamos por 19 millones, 18 millones, casi 19 millones. Es un bien escaso, más escaso todavía que el oro. El mercado del oro es 11 trillones aproximadamente. Con que el Bitcoin haga solamente un trocito de eso, porque mucha gente se está pasando de oro al oro digital, que es el Bitcoin, o sea, la madre de todas las criptomonedas. Entonces, si solamente parte de ese mercado pasa a lo que es Bitcoin, el Bitcoin en un par de años va a valer ¿cuánto? $250,000 o más. What I always tell people that follow me, take your total funds, divide it by either 25 to 30, and then that's the set per trade that you do. You're not going to get all of my trades, but you will get good gains from the trades that I do. Para seguir todos los trades que él haga, no es necesario, porque lo que él recomienda es que dividas la cantidad de inversión entre, por ejemplo, en un 20%, un 15%,
por transacción, siempre y cuando sea mayor de $150. Siempre lo decimos, ¿verdad? Pero no es importante que participes en todos los trades. Lo que es importante es que en los trades que participas vas a coger una buena tajada cuando tú confías en la forma que él está haciendo trades.